Al amanecer, se encontraron 2 cuerpos mutilados en un rincón de la antigua lavandería de la iglesia. La sangre había empapado el suelo de ladrillo, mezclada con basura, mechones de pelo y manchas de semen seco. Los investigadores observaron signos de violencia y un fuerte olor a putrefacción y moho impregnaba el aire. La Catedral de San Juan era el centro neurálgico de un pequeño pueblo del sur de Ohio. Desde 1927, había acogido a todo aquel que necesitara apoyo espiritual y a principios de la década de 1990 se había ganado la reputación de ser un refugio para quienes buscaban soledad y sentido a la vida. El párroco principal en aquel entonces era el padre Paul Dunham, un hombre de mediana edad con una barba cuidadosamente recortada, una prominente barriga y una mirada directa. Se le veía a menudo en las celebraciones parroquiales con una copa de vino, disfrutaba de las conversaciones ingeniosas y no ocultaba su afición por el lujo. Era respetado dentro de la catedral, pero a sus espaldas se rumoreaba que el padre Paul tenía la costumbre de hacer la vista gorda ante las pequeñas faltas de sus feligreses. La hermana Marianne llegó a esta ciudad 5 años antes de los sucesos. Por aquel entonces, era una mujer silenciosa, incluso abatida. Fue designada para administrar la casa, la lavandería, la cocina y la limpieza. Con el paso de los años, se convirtió en una figura indispensable. La hermana Marianne mantenía una estricta rutina, supervisando personalmente la limpieza de las camas y la ropa de los sirvientes. Tras su rostro severo y su voz áspera, se escondía un cansancio que solo los más observadores percibían. La vida cotidiana de la catedral no solo estaba marcada por la oración, sino también por el escándalo. Botellas vacías de vino y whisky se guardaban en el sótano de la iglesia, y las señoras de la limpieza murmuraban que el padre Paul se reunía con varias mujeres después de los oficios vespertinos, supuestamente para confesarles. A menudo se oían pasos dentro de las paredes por la noche, y por la mañana alguien encontraba ropa interior femenina debajo de los bancos. Los feligreses mayores notaron que, con la llegada de Marianne, el padre Paul empezó a pasar más tiempo en la cocina, supuestamente para pedir consejos domésticos. Sus encuentros tenían lugar con regularidad, a menudo a altas horas de la noche, cuando los demás clérigos ya se habían retirado a sus celdas. Un día de la primavera de 1991, la hermana Mariana fue hospitalizada por intoxicación con una sustancia desconocida. Se sospechó de comida en mal estado, aunque su historial médico indicaba rastros de alcohol en sangre. Tras recibir el alta, comenzó a frecuentar el confesionario, donde permanecía largos ratos con el párroco. Según el jardinero, ocasionalmente se veían siluetas parpadeando en las ventanas de la lavandería, y las luces permanecían encendidas hasta altas horas de la noche. Para el verano, entre la hermana Marianne y el padre Paul había surgido una relación intensa, aunque cuidadosamente oculta. La pareja mantenía sus sentimientos en secreto, pero comenzaron a circular rumores en los pasillos de la iglesia de que el párroco se había vuelto más estricto con las demás mujeres, llegando incluso a castigarlas por las más mínimas faltas. Mientras tanto, por las noches, a menudo se oía un murmullo en la lavandería, a veces acompañado de risas femeninas ahogadas y el ruido sordo de la ropa al caer al suelo. En agosto de 1991, se vio a la hermana Marianne con moretones en las muñecas, que atribuyó a una caída. Sin embargo, entre el clero circulaban rumores maliciosos. Supuestamente, no solo había habido roces, sino también discusiones entre ella y el padre Paul. Una de las monjas afirmó haber encontrado camisas de hombre con manchas sospechosas en los cestos de la ropa sucia, y esa mañana se encontraron condones usados junto a la puerta de la lavandería. La jefa de limpieza afirmó que el conducto de ventilación a menudo olía a semen y a cigarrillos baratos, que solo traía el abad. A pesar de todo esto, nadie se atrevía a hablar oficialmente de la relación entre Marianne y Paul. Cualquier intento de insinuación o chantaje resultaba en una severa reprimenda y el traslado de los ministros implicados a otras parroquias. A puerta cerrada, discutían no solo detalles íntimos, sino también intrigas financieras, la desaparición de donaciones
la falta de tacto de Marianne en la distribución de alimentos, rumores de paquetes secretos para el párroco. Con la llegada del verano, la tensión en la parroquia crecía. La hermana Marianne lucía agotada y al padre Paul se le veía con los nudillos rotos y la ropa hecha jirones. A pesar de los servicios diarios y las oraciones públicas, la mayoría del clero ya estaba convencida de que un sórdido escándalo se gestaba tras la fachada de piedad, a punto de salir a la luz. El día que resultaría fatídico para los habitantes de la Catedral de San Juan comenzó como de costumbre. La mañana del 14 de septiembre de 1991, los feligreses llegaron para la misa matutina, pero enseguida notaron la ausencia de dos figuras clave, el padre Paul y la hermana Marianne. Un olor a humedad impregnaba la iglesia, y en las escaleras que conducían a los cuartos de servicio se veían rastros de suciedad y manchas secas que parecían de sangre. Sin embargo, nadie les prestó mayor atención, atribuyéndolas a la suciedad acumulada en el suelo y a las tareas de la tarde. La asistente del rector fue la primera en dar la voz de alarma. Cuando Paul no se presentó a misa, fue a inspeccionar los cuartos de servicio. La puerta del cuarto contiguo a la lavandería estaba sin llave y al entrar descubrió una escena espantosa. Dos cuerpos yacían en el suelo, entre bolsas de ropa sucia esparcidas. La sangre había empapado las sábanas, charcos se habían filtrado entre las baldosas y quedaban manchas marrones en las paredes, como si alguien hubiera intentado limpiarlas con las manos, pero solo hubiera esparcido más la sangre. El cuerpo de la hermana Marianne yacía boca arriba, con el vestido subido hasta la cintura, los pechos al descubierto, los labios azulados y marcas de estrangulamiento en el cuello. Tenía el brazo derecho fracturado en un ángulo antinatural, y bajo las uñas se encontraron restos de piel y sangre seca, lo que indicaba un intento de autodefensa. Presentaba profundas abrasiones en la cara interna del muslo, y se hallaron manchas de semen mezcladas con sangre en su ropa interior y sábanas. Tenía el cabello enmarañado y el rostro con marcas de golpes y arañazos. El padre Paul yacía boca abajo junto a ella. Tenía una gran herida en la cabeza, le faltaban mechones de pelo, la nuca partida y le sangraba el oído. Su ropa estaba mal abotonada y en sus bolsillos se encontraron un paquete de preservativos abierto y una botella de alcohol vacía. Su zapato izquierdo estaba en un rincón, con los dedos cubiertos de tierra y restos de tela. Bajo sus uñas se hallaron trozos de tela blanca, idéntica al forro de un hábito de monje. Los agentes que llegaron al lugar percibieron un fuerte olor a putrefacción mezclado con sudor, orina y productos químicos domésticos. La ventilación era prácticamente nula, el aire estaba denso y las paredes presentaban manchas antiguas. Trozos de sábanas rasgadas, servilletas usadas y botellas vacías yacían esparcidos por el centro de la habitación. Sobre una de las sillas había una bolsa de basura negra con una toalla ensangrentada y mechones de cabello femenino en su interior. La autopsia determinó que ambos hombres fallecieron con media hora de diferencia. La hermana Marianne presentaba signos de haber mantenido relaciones sexuales justo antes de su muerte, y se encontraron fragmentos del epitelio del hombre bajo sus uñas. Se hallaron marcas en su cuello, presumiblemente de una soga hecha con una toalla que no se encontró en el lugar de los hechos. El padre Paul, según el médico forense, sufrió un golpe contundente fatal en la nuca y posteriormente fue golpeado repetidamente en la cabeza. La sangre en el suelo estaba mezclada con agua y detergente. Las pruebas indicaban que, tras el asesinato, alguien había intentado borrar parcialmente las huellas del crimen, limpiando el suelo con trapos, moviendo muebles y metiendo la ropa manchada de sangre en bolsas. Sin embargo, algunas huellas, de zapatos, de sangre y de trozos de tela, permanecieron intactas. La policía acordonó rápidamente la catedral. El clero y los feligreses quedaron atónitos. Entre los muros donde durante años se habían celebrado la oración y el arrepentimiento, descubrieron una escena de violencia brutal y sórdida. Algunos miembros del personal lloraron, mientras que otros, por el contrario, mostraron una frialdad sospechosa, negándose a hacer declaraciones a la prensa o a la investigación.
En las primeras horas de la investigación, se confiscaron todos los registros contables y pertenencias personales de la fallecida. Se encontró un fajo de cartas escondido detrás de la cisterna del inodoro en la lavandería, correspondencia entre la hermana Marianne y el padre Paul, donde discutían detalles de su vida íntima, se quejaban de otras monjas y hacían referencia al dinero. Alguien había escrito con jabón en la pared junto a la entrada: «Aquí no hay Dios». Había objetos esparcidos por toda la habitación: rosarios, cruces, calcetines de hombre, ropa interior femenina y toallas sucias. Los investigadores registraron cuidadosamente la ubicación de cada objeto, observando cortes recientes en las manos de ambas víctimas, así como rastros de sangre de una tercera persona, que se enviaron con urgencia para su análisis. Los detalles hallados en el lugar indicaban que en las últimas horas se había producido un violento enfrentamiento entre las víctimas. Indicios de forcejeo, caos, objetos esparcidos y muebles dañados. La investigación descartó de inmediato el suicidio, ya que había demasiados indicios de interferencia externa e intentos de encubrir las pruebas. Los periodistas no tardaron en difundir rumores de un asesinato atroz en un lugar sagrado. La ciudad era un hervidero de habladurías sobre reuniones secretas, relaciones ilícitas y estafas con donaciones y drogas. Los curiosos comenzaron a congregarse en el atrio de la iglesia y la policía estableció vigilancia las 24 horas. En las primeras 24 horas, el caso adquirió un tinte escandaloso. El público exigía respuestas, mientras que el clero intentaba ocultar más detalles para evitar una pérdida permanente de confianza en la iglesia. La investigación del doble homicidio en la Catedral de San Juan comenzó ese mismo día. La policía municipal, en colaboración con la policía del condado, estableció su cuartel general en una de las oficinas de la iglesia. Los primeros en ser interrogados fueron los empleados y residentes del convento, personal de limpieza, monjas y trabajadores parroquiales. Los testimonios variaban en los detalles, pero coincidían en un punto. En los últimos meses, la relación entre la hermana Marianne y el padre Paul se había vuelto tensa y sospechosamente estrecha. Varios testimonios contenían indicios de conflictos, gritos e incluso amenazas que se oían desde la lavandería por la noche. Los investigadores elaboraron una lista de todas las personas que se encontraban en el edificio la noche del 14 de septiembre. Prestaron especial atención al jardinero Stephen Riley, quien había trabajado en los terrenos de la catedral durante 10 años y conocía bien los procedimientos internos. Declaró haber oído un ruido extraño alrededor de las 2 de la madrugada de la noche del asesinato, como si alguien estuviera moviendo muebles en el cuarto de servicio, pero lo descartó, suponiendo que se trataba de las tareas de limpieza nocturnas. Durante el examen inicial se descubrieron nuevas pruebas. Un cuchillo con restos de sangre y un paño negro fueron hallados bajo el lavabo, y un mechón de cabello femenino, enredado en forma de cruz en una fina cadena, fue encontrado detrás del radiador. Los expertos realizaron un análisis rápido. La sangre del cuchillo pertenecía a la hermana Marianne, y el cabello coincidía con muestras de la fallecida. Sin embargo, el cuchillo no fue el arma homicida. Se utilizó para infligir cortes, probablemente durante un forcejeo. Una prueba clave fue el testimonio de una de las monjas más jóvenes, la hermana Helen. Afirmó que una semana antes del incidente, oyó al padre Paul y a Marianne discutir acaloradamente en la lavandería. Palabras como traición, suciedad, deudas y miedo fueron frecuentes en su conversación. Esa misma noche, vio a Marianne salir corriendo de la lavandería llorando, con el vestido manchado. Según Helen, su relación no solo era íntima, sino también conflictiva. Paralelamente a la investigación oficial, circulaban rumores dentro de la comunidad parroquial. Se decía que la hermana Mariana estaba involucrada en donaciones fraudulentas, algunas de las cuales transfería al párroco. También se rumoreaba que el padre Paul extorsionaba a empresarios locales, prometiéndoles bendiciones y favores a cambio de grandes sumas de dinero. Estos temas se comentaban en voz baja en la cocina, en los pasillos e incluso entre los feligreses después de las misas. Al revisar los documentos contables,
los investigadores descubrieron discrepancias en los gastos del hogar. Encontraron facturas falsas de comestibles, productos químicos para el hogar y artículos de primera necesidad. En ocasiones, las firmas de las facturas estaban falsificadas y se habían retirado fondos en efectivo sin declarar. Los documentos contables de la hermana Mariana también incluían recibos no justificados de alcohol y cigarrillos caros, que los empleados afirmaban que estaban destinados a invitados especiales. Durante los interrogatorios, los investigadores encontraron silencio en la mayoría de las monjas. Algunas declararon abiertamente que no querían involucrarse en asuntos turbios, mientras que otras solicitaron traslados a otras parroquias por temor y presión psicológica. Uno de los limpiadores, un hombre mayor, admitió recoger repetidamente condones usados y lencería después de los encuentros nocturnos de Paul y Marianne, pero guardó silencio por miedo a perder su trabajo. Un análisis forense confirmó la presencia de ADN de una tercera persona en la escena del crimen, material biológico masculino que no pertenecía al padre Paul. Este hallazgo se ocultó cuidadosamente a la prensa para evitar el pánico. Se tomaron muestras de todos los hombres que tuvieron acceso al edificio la noche del asesinato, pero no se encontraron coincidencias. La investigación no descartó la posibilidad de que alguien ajeno al edificio hubiera accedido a la catedral. A medida que avanzaba la investigación, se intensificaron los rumores sobre los oscuros secretos de la iglesia. Los vecinos compartieron historias de reuniones clandestinas, con alcohol y mujeres, organizadas por el rector en habitaciones cerradas. Artículos anónimos aparecieron en los periódicos, insinuando la implicación de la iglesia en el narcotráfico y otras actividades ilegales. Surgió la historia de una joven monja que había desaparecido de la parroquia 2 años antes, cuyo paradero aún se desconoce. Al mismo tiempo, la policía descubrió en el ático una caja de cartas que detallaban la relación íntima entre Paul y Marianne, sus encuentros, detalles de conflictos, quejas sobre colegas y sueños de una nueva vida lejos de la iglesia. Las cartas contenían amenazas, insinuaciones de celos y discusiones sobre posibles soluciones. Surgieron sospechas de que alguien de la administración de la iglesia o un feligrés habitual de la catedral podría haber estado involucrado en el asesinato. La desconfianza mutua creció dentro del grupo y los compañeros se evitaban por temor a nuevas revelaciones. A pesar de la austeridad exterior y los servicios religiosos regulares, el ambiente dentro de la catedral era extremadamente tenso y difícil. La investigación se tornó cada vez más escandalosa y compleja, y las pruebas apuntaban no solo a un conflicto personal entre las víctimas, sino también a un sistema profundamente arraigado de corrupción, violencia y consentimiento tácito dentro de los muros de la iglesia. El juicio por el asesinato en la Catedral de San Juan comenzó 3 meses después del hallazgo de los cuerpos. La policía entregó la investigación al fiscal del distrito, quien decidió presentar cargos contra 2 sospechosos, el jardinero Stephen Riley y la novicia Helen. Ambos fueron arrestados tras encontrarse en su ropa muestras de sangre que coincidían con las de los fallecidos. Durante el juicio, el tribunal escuchó a decenas de testigos, párrocos, monjas, personal de limpieza y algunos feligreses. Los testimonios fueron contradictorios y los interrogatorios a menudo se acompañaban de alusiones a la mala reputación de la catedral, numerosas infracciones del reglamento interno, escándalos frecuentes e infracciones de los estatutos. Se mencionaron repetidamente en la sala del tribunal casos de fraude financiero, reuniones clandestinas y relaciones inapropiadas entre los difuntos. Se prestó especial atención a las cartas encontradas en la lavandería y el ático, así como a la correspondencia entre la hermana Marianne y el padre Paul. Los expertos leyeron pasajes que mencionaban amenazas, quejas mutuas, planes de fuga e intenciones de arreglar las cosas de una vez por todas. Los peritos forenses presentaron sus conclusiones sobre la naturaleza de las lesiones y la presencia de rastros biológicos de una tercera persona, lo que generó aún más interés mediático.
Durante el juicio, la presión de las autoridades eclesiásticas fue especialmente intensa. El obispo envió una carta oficial solicitando que se restringiera la publicación de los detalles del caso, pero la prensa local siguió publicando nuevas acusaciones de corrupción, chantaje y abuso dentro de la parroquia. Algunos periodistas, a pesar de la prohibición, accedieron al recinto de la catedral, documentando detalles adicionales y distribuyendo fotografías de la escena del crimen. El tribunal condenó a Stephen Riley basándose en pruebas incriminatorias, el ADN del fallecido hallado en su ropa, así como su propia confesión de encubrir el crimen. La monja Helen fue declarada inocente por falta de pruebas directas, pero se vio obligada a abandonar su parroquia debido a la presión pública y las amenazas de otros fieles. Tras concluir el juicio, la Catedral de San Juan fue cerrada temporalmente a los feligreses. La administración parroquial inició una auditoría interna de todas las transacciones financieras y algunos empleados fueron despedidos o trasladados a otras parroquias. Los vecinos debatieron durante mucho tiempo los detalles del caso, y la catedral adquirió entre ellos la reputación de ser un lugar maldito, plagado de rumores sobre nuevos crímenes y misteriosas desapariciones. Tras la conclusión del juicio y la lectura del veredicto, el ambiente en la ciudad cambió notablemente. Durante semanas, las calles cercanas a la Catedral de San Juan estuvieron desiertas. Los feligreses prácticamente dejaron de acudir a la entrada. Las misas se cancelaron o se celebraron de forma rutinaria, con escasa asistencia. Los rumores y las especulaciones continuaron circulando, alimentados por las noticias en la prensa local y las conversaciones en tiendas, el hospital e incluso las escuelas. La dirección diocesana anunció de inmediato la creación de una comisión especial para realizar una auditoría interna de todos los flujos financieros de la catedral durante los últimos 5 años. La auditoría confirmó casos de gastos no contabilizados, donaciones fraudulentas e irregularidades en la presentación de informes. Parte de la documentación relacionada con las adquisiciones nunca se recuperó. Como medida oficial, se reestructuró por completo la administración de la catedral. Más de 10 empleados fueron despedidos o trasladados, entre ellos contables, personal administrativo y 2 asistentes del vicerrector. Las autoridades eclesiásticas celebraron varias reuniones públicas con los feligreses, pero las preguntas sobre los detalles del caso y el futuro de la catedral quedaron en gran medida sin respuesta. Los informes de auditoría no se publicaron, lo que solo alimentó la desconfianza entre la población local. Artículos periodísticos plantearon dudas sobre la necesidad de una investigación independiente y transparencia en todas las operaciones de la Iglesia. Algunos activistas propusieron una investigación civil, pero estas iniciativas no recibieron apoyo oficial. Tras su sentencia, el jardinero Stephen Riley fue trasladado a la cárcel del condado. 2 meses después de su encarcelamiento, envió una carta oficial al tribunal diocesano, reiterando su inocencia en el asesinato y alegando presión ejercida durante la investigación. Su apelación fue denegada. Su abogado presentó una apelación, pero un nuevo juicio no modificó la sentencia. Posteriormente se constató que aún quedaban cuestiones sin resolver en el caso. El ADN de un tercero hallado en la escena del crimen nunca fue identificado, y algunas pruebas físicas, como correspondencia y borradores de cartas, se perdieron o fueron destruidas durante la investigación. Tras su absolución, la monja Helen se vio obligada a abandonar la ciudad. Oficialmente, se unió a otra parroquia en un estado vecino. La prensa intentó contactarla, pero se negó a hacer declaraciones y cortó toda comunicación con sus antiguos conocidos. Su absolución generó opiniones encontradas dentro de la comunidad eclesiástica. Algunos clérigos la apoyaron, mientras que otros sospechaban que ocultaba detalles importantes. La Catedral de San Juan reabrió sus puertas 6 meses después de su cierre temporal. La primera misa dominical se celebró en una sala medio vacía. De los cientos de feligreses habituales, no asistieron más de 20. La mayoría siguió sin asistir, por temor a nuevos escándalos. La dirección diocesana intentó recuperar la confianza organizando actos benéficos,
renovando las instalaciones y celebrando oraciones públicas por las víctimas. Pero la confianza de la población local se vio mermada. Los archivos municipales del caso de asesinato contenían decenas de testimonios sin examinar, varias pruebas que no habían sido evaluadas legalmente e informes policiales internos que alegaban presiones por parte de la administración eclesiástica. A pesar de la conclusión formal de la investigación y la sentencia, el doble homicidio siguió siendo tema de conversación entre los residentes, no solo como una tragedia, sino también como un ejemplo de problemas sistémicos dentro de las instituciones religiosas. Un año después del incidente, en el aniversario de la tragedia, se celebró un pequeño servicio conmemorativo frente a la catedral. Solo asistieron unos pocos feligreses y familiares de las víctimas. Ni los líderes de la iglesia, ni el antiguo personal administrativo estuvieron presentes. Las autoridades insistieron repetidamente en que se habían tomado todas las medidas necesarias para prevenir incidentes similares en el futuro. Sin embargo, para una parte importante de los habitantes del pueblo, esto no fue ningún consuelo. La historia del asesinato en la Catedral de San Juan permaneció grabada en su memoria como uno de los crímenes más notorios y viles relacionados con instituciones religiosas en la región, y dejó una huella imborrable en la opinión pública sobre la Iglesia y sus representantes.